el agua más adecuada para... Entonces, esta noche va a ser un tema importante, ya lo habíamos tocado en el webinar anterior, pero había sido un poco, pues, complementado con el tema de los probióticos, pero el día de hoy nos vamos a enfocar mucho en el tema del agua, de qué características debe tener esa agua para que sea funcional en nuestro cuerpo y que nos ayude a mantener un estado de salud adecuado. Entonces vamos a compartir la pantalla de la presentación para que todos me digan si están viéndola. Sí, doctor. Perfecto. Bueno, entonces la idea es conocer el tipo de agua y la calidad de agua que cada uno de nosotros estamos tomando. En esto hay muchos mitos, hay muchas creencias, incluso en la misma cantidad de agua que debemos tomar, que para cada persona, como lo habíamos tocado en la charla anterior, es diferente. Uno no puede decir que todos vamos a tomar 8 vasos de agua al día, que es lo que la gente usualmente conoce. La idea es que entendamos un poquito por qué razones cada persona en su individualidad requiere una cantidad de agua diferente y por qué de pronto en algunas enfermedades, como vamos a ver, necesitamos un agua de mucha más calidad. Entonces, bueno, ya para empezar, vamos a entender un poquito por qué el agua es vital para nosotros, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese concepto de que el agua es vida, ¿no? Que muchos de nosotros conocemos? Y sabemos que pues el porcentaje de agua en nuestro cuerpo, la gran mayoría es agua, precisamente, y que ese porcentaje va cambiando desde que somos unos bebés hasta que llegamos a una edad adulta. Si vemos un niño recién nacido, en sus primeros meses de vida, puede llegar incluso a tener el 75% de su cuerpo en agua, ¿sí? Y va disminuyendo a medida que llega a la niñez, a la pubertad, a la adolescencia, y más o menos en una persona que sea adulto joven, está más o menos en un promedio del 60 al 70% del peso del cuerpo es agua. Entonces ahí vamos dándonos cuenta la importancia realmente de tener una adecuada hidratación, porque esta es una sustancia que es muy importante para muchísimas funciones del cuerpo y para que el cuerpo se mantenga en un estado de salud óptimo. Si vamos aumentando la edad, pues obviamente ya una persona mayor de 60, 70 años en su tercera edad ya puede llegar a tener solo el 60% del agua y va a seguirla perdiendo. Y muchas veces la van perdiendo no porque no consuman líquidos, sino porque no consumen líquidos de calidad, que eso es lo que estamos tratando hoy de demostrar un poquito en esta conferencia. Entonces, por el porcentaje que tiene cada uno de los órganos, como lo habíamos hablado también anteriormente, y quiero que esto quede muy bien claro y recalcarlo, cada órgano de nuestro cuerpo tiene un gran porcentaje de agua. Por ejemplo, la piel tiene el 72% de agua. Si vamos perdiendo hidratación, la piel se va envejeciendo, se va desgastando, se va resecando, que es un motivo de consulta bastante frecuente. Nuestro cerebro tiene el 75% de agua. El corazón tiene más o menos casi que el 80, 79% de agua. Los músculos que vamos perdiendo cada vez más cuando estamos en las edades avanzadas y cuando no se hace actividad física y se va perdiendo la masa muscular, pues también perdemos un porcentaje de agua importante, que es casi el 76%. Los huesos también, a pesar de ser una estructura de un tejido denso, tienen un 22% de agua. Los pulmones el 80%, el hígado el 75%, y miren cuál es el órgano o el sistema del cuerpo que más agua tiene, es la sangre, obviamente. El líquido que corre por nuestras venas y nuestras arterias, el que lleva nuestros nutrientes a todas las partes de nuestro organismo, tiene el 83% del agua del cuerpo. Entonces es muy importante para mantener nuestra sangre y la circulación, consumir una gran cantidad de agua, pues dependiendo de cada persona, y que esa agua precisamente nutra a través de la sangre todo nuestro organismo. ¿Y por qué es tan importante la sangre? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Resulta que la sangre debe tener una acidez o alcalinidad, eso se llama en medicina pH,
que seguramente algunos de ustedes han escuchado ese término, que se llama potencial de hidrogeniones, que define qué tan ácido o qué tan alcalino está un tejido o una sustancia. Si nosotros vemos en medicina, el pH de la sangre está entre 7.35 y 7.45. Ese es el pH normal de la sangre. El pH neutro es 7. Todo lo que esté por debajo de 7 hacia 0 es acidez, está ácido, y todo lo que esté por encima de 7 hacia 14 es alcalino. Entonces, si se dan cuenta, nuestro pH de la sangre, que hay que mantenerlo, es un pH que está casi que neutro alcalino, ¿sí? Y que es el pH ideal para que la sangre haga sus funciones adecuadas y nutra todos nuestros órganos y nuestros sistemas. Entonces, el pH de esos alimentos, de la sangre, es más o menos neutro alcalino. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Qué varía o qué hace variar ese pH? Pues primero, obviamente, si yo consumo agua, estoy tratando de mantener un pH adecuado a esa sangre. Es importante la hidratación, como vemos acá, para mantener ese pH sanguíneo. Pero por nuestra dieta, usualmente una dieta rica en carnes, lácteos, embutidos, bebidas gaseosas, harinas refinadas, pan, galletas, tostadas, todo esto, pues obviamente ese pH tiende a irse hacia la parte ácida, ¿sí? Nuestro cuerpo tiende a irse hacia esta parte porque nuestra dieta usualmente está muy rica en estas sustancias que acidifican mucho la sangre. Pero obviamente hay otros alimentos que llevan a la sangre a que sea un poco más alcalina, como las frutas, las verduras, las hortalizas, las algas, las legumbres, los frutos secos y el agua alcalina, de la que vamos a hablar hoy en esta noche también. Entonces, miren, tener un agua con un pH neutro, y que es el agua pues, que usualmente consumimos en algunos casos, pues nos puede ayudar a mantener un pH normal. Pero si estamos dándonos cuenta, nosotros vivimos en un ambiente de acidez por la dieta, y no solo la dieta, sino también por el estrés que manejamos. El estrés es un factor que acidifica la sangre, que hace que la sangre se vuelva ácida. Y el cuerpo, para mantener esa neutralidad de la sangre, tiene que hacer muchos esfuerzos, y grandes de esos esfuerzos se llaman un sistema para equilibrar el pH, que se llama buffer o tampón, y que muchos de esos sistemas para equilibrar la sangre hace que uno pierda fósforo y pierda calcio. Entonces, ¿de dónde sale o de dónde se extrae ese fósforo y ese calcio para que la sangre mantenga ese pH en este rango? Por todo ese estrés que manejamos, por toda esa mala alimentación que manejamos, pues lo saca principalmente del hueso, de la estructura ósea y de otros tejidos. Perdemos minerales precisamente para mantener ese pH. Entonces, de ahí también podemos darnos cuenta de por qué nos enfermamos de los huesos, por qué hay muchos casos de osteoporosis, y que muchas veces en la osteoporosis nos dicen, no, tiene que comer muchos lácteos, coma muchos lácteos porque eso es lo que le garantiza a usted que sus huesos estén bien, pero resulta que las personas, a pesar de que consumen bastantes lácteos y toman mucho calcio, pues no logran superar esa osteoporosis, precisamente porque el cuerpo todo el tiempo está tratando de equilibrar ese pH. Nosotros no podemos estar en acidez en la sangre porque eso nos llevaría a estar en una unidad de cuidado intensivo. Tampoco puede la sangre estar totalmente alcalina porque también nos llevaría a estar hospitalizados en una unidad de cuidado intensivo. Entonces el cuerpo lo que hace siempre es luchar por buscar ese equilibrio, por los malos hábitos de alimentación y por todos los niveles de estrés que la gente maneja. Entonces, por eso ahí es importante también consumir un agua de calidad, obviamente, y mejorar nuestros hábitos de alimentación y equilibrar esos alimentos ácidos y alcalinos que les estoy mostrando acá. Entonces, esta imagen es muy importante para que ustedes entiendan por qué nos enfermamos, porque realmente la gran mayoría de enfermedades tienen que ver con la mala alimentación, con el estrés y con la falta de hidratación, que es clave. Entonces, ¿cómo se equilibra el agua? O sea, el pH del agua equilibrado, ¿cuál es? El pH que nosotros consumimos en el agua que es potable, es el agua que nosotros tenemos que viene pues obviamente a través del acueducto, de las ciudades, de las personas que viven en la zona rural o en la zona urbana.
Ese acueducto tiene la obligación de mantener el agua potable, que es un agua que es consumible por el ser humano, y en la que nosotros pues vamos a evitar enfermedades y vamos a evitar que tengan de pronto contaminantes, microorganismos o muchas cosas que nos pueden afectar la salud. Entonces esa agua potable que nos la garantizan obviamente algunos acueductos, que son mejores obviamente en algunas ciudades que en otras, y de pronto menos avanzados y con menos tecnología de pronto en algunas zonas rurales, tiene que garantizar que ese pH del agua esté entre 5.5 y 9. Si ustedes se dan cuenta, hay un rango más o menos grande de variación entre lo ácido y lo alcalino, pero ellos dicen que pues obviamente la resolución establece que ese pH para que sea agua potable tiene que estar en ese rango. Entonces, si nos vemos aquí esta escala de pH, para que entendamos un poquito esto, nos damos cuenta que el pH neutro, como les dijimos, es el pH del agua pura. Un agua que pues obviamente está en este momento pues con un tratamiento normal, con un tratamiento de un acueducto, ¿sí? Y que la idea es que esa agua pura mantenga ese pH equilibrado. Pero si nos damos cuenta, por ejemplo, miren, aquí fácilmente, por favor, si podemos apagar ahí el micrófono de alguien que lo tiene prendido. Listo. Un pH muy ácido en cero, por ejemplo, es el pH de una bacteria. Cuando nosotros tenemos una infección bacteriana en el cuerpo, estamos muy acidificados, ¿sí? Otro pH muy ácido es el pH del estómago, que está entre 1 y 2 usualmente, y ese es el pH del estómago normal para que nosotros hagamos un proceso de digestión. Es necesario que esté ahí. El jugo de limón y el vinagre tiene un pH de 2, el jugo de naranja un pH de 3, la soda, que son las bebidas gaseosas, y algunos enjuagues dentales tienen un pH de 3, el jugo de tomate y la cerveza pH de 4, el café negro tiene un pH ácido más o menos de 5, la saliva ya está subiendo un poquito más y la leche de vaca 6, y si nos vemos los pHs alcalinos, pues miramos el agua marina, los enjuagues dentales, el bicarbonato de sodio que muchas veces utilizan, los antiácidos, que son bastante utilizados actualmente para la gastritis y el reflujo, que utilizan el Milpax, el Gaviscon, la Milanta, ¿sí? Son antiácidos, y los medicamentos que se están utilizando con más frecuencia para la gastritis, que se llaman inhibidores de bomba de protón, que bloquean pues obviamente también los ácidos, como el omeprazol, lansoprazol y esto. Antiácidos acá también, pH de 11, y el agua con jabón pH de 12. Entonces miren ese rango, y ahí nos vamos dando cuenta nosotros cómo alteramos constantemente nuestro pH en el organismo, ¿sí? Y la idea es que mantengamos un pH más equilibrado entre 7 y 8. Y la idea es que nosotros consumamos un agua precisamente entre 7 y 8.59. En ese rango es el rango como ideal para consumir el agua. Y miren que aquí está el agua del mar. El agua marina, hay una terapia que se utiliza para muchas enfermedades crónicas. Obviamente es una terapia que tiene que saber hacerla y que tienen que hacerla con personas que estén entrenadas en eso, que se llama la talasoterapia, que es tomar agua marina, obviamente, para manejar ciertos estados de enfermedades. Pero obviamente se los dejo como un dato simplemente para que lo conozcan y que sepan que incluso el agua marina se utiliza mucho en algunas enfermedades. Entonces, esto es para que entendamos un poquito ese pH. ¿Cuál es la dosis adecuada del agua para cada persona? Que también lo habíamos tocado anteriormente, pero me parece importante que lo retomemos. El pH adecuado del agua la dosis adecuada del agua se hace de la siguiente manera. Yo calculo el peso para tomarme una cantidad de agua en 24 horas. Las personas usualmente conocen que uno debe tomar diario 8 vasos de agua, ¿sí? Entonces, 8 vasos de agua, si es un vaso de 7 onzas, serían 280 mil, 2000, bueno, 2.800 o 2 litros más o menos de agua. Pero la idea es que seamos más exactos a la hora de calcular las necesidades de agua que cada uno de nosotros tiene. ¿Cómo se calcula? Se calcula por cada kilo de peso, 30 mililitros. O, si se lo podemos decir de otra manera, para personas que utilizan las libras, es 1 onza
por cada 2 libras de peso. Entonces aquí ponemos, por ejemplo, pues un ejemplo de una persona que pesa 70 kilos. Una persona de 70 kilos multiplicamos por 30 mililitros, que estos 30 mililitros son de agua. Acuérdense que una onza equivale a 30 mililitros, ¿sí? Entonces 70 por 30 me da 2.100 mililitros en el día para tomar, que eso es más o menos 2.1 litros. Entonces, eso es lo que yo debería tomar según mi peso. Esa es la cantidad de agua en el día que debería tomar. Obviamente, bueno, ahorita vamos a ver qué implicaciones tienen algunas personas que tienen algunas condiciones de salud. Pero más o menos una persona de promedio que pesa entre 70 y 80 kilos se toma al año entre 750 y 850 litros de agua. Debería tomar, ¿sí? Si estamos haciéndolo de la forma adecuada de hidratación. Entonces, mírense la cantidad de agua que tenemos que tomar en el año. En un año son más o menos casi 850 litros, que sería como lo ideal, ¿sí? Entonces, eso es un dato importante para que tengamos en cuenta la cantidad de agua que estamos necesitando y que es muy importante para nosotros. Entonces, esa dosis adecuada de agua, como les decía, no solo depende del peso, ¿sí? Ya sabemos que con el peso vamos a calcularla de esa manera. Nuestro peso por 30 Ya le mililitros. recogí. Perdón. Entonces, hay otras condiciones que me hacen que aparte de esa agua que ya calculé por mi peso, tenga que consumir un poco más de agua. Por ejemplo, una persona que haga ejercicio físico, ¿sí? Ejercicio físico, pues de cierta intensidad y cierta frecuencia, tiene que empezar a utilizar un poquito más de agua de la que dijimos anteriormente. Entonces, una persona que, como le dijimos anteriormente, de 70 kilos, tiene que tomar 2.1 litros de agua diarios. Si esa persona hace ejercicio, por cada 60 minutos de ejercicio, tiene que tomar 500 mililitros más, o sea, medio litro más de agua por cada hora de ejercicio. Es decir, yo estoy tomándome 2.1 litros, pero hoy voy a hacer una hora de ejercicio, entonces hoy tengo que tomarme 2 litros y medio y un poquito más de 2 litros y medio porque hice una hora de ejercicio. Si yo hago 2 horas de ejercicio, pues serían 2 litros adicionales más. O sea que me estaría tomando casi 3 litros en el día porque hice 2 horas de ejercicio. Obviamente, el día que no hago ejercicio, pues ese día no me hidrato adicionalmente con esta fórmula que les estoy poniendo acá. Otra cosa importante, una persona con una enfermedad específica. Yo no puedo manejar el mismo rango de cantidad de líquido para una persona que tenga una enfermedad cardíaca o una enfermedad renal. Por eso es que es importante individualizar el caso y si hay un paciente que a mí me llegue con una enfermedad cardíaca, que es una falla cardíaca o una insuficiencia renal, pues obviamente yo tengo que calcular también la cantidad de líquido que debe tomarse en el día, porque no lo puedo sobrecargar tampoco, ¿sí? Entonces es muy importante también tener en cuenta eso, que eso lo tiene que definir es el médico, ¿sí? Una persona que está en embarazo y lactancia es una persona que tiene que consumir mucho más líquido, aparte del que ya calculamos por el peso, como yo les decía, el peso, pero aquí en este caso particular deben aumentar más el consumo de líquido. Usualmente una persona en embarazo y lactancia tiene que tomar 1 litro más adicional en el día, aparte del que calculó por el peso. Y obviamente en personas que viven en un clima cálido o en altura, también pueden variar el consumo de líquido porque se pierden más electrolitos, porque las personas en tierra caliente sudan más. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. De pronto sí es posible que lo... Listo. Entonces, es muy importante tener en cuenta esos factores, esas variables. Entonces, por eso yo les digo, no hay una regla exacta, pero yo les estoy dando más o menos el valor por el peso que ustedes deberían tener en cuenta para consumir agua. Y obviamente si hacen actividad física, pues hay que incrementar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo me empiezo a deshidratar? Que es muchas personas que se están deshidratando porque no consumen líquidos. Las personas empiezan a sentir una sensación de hambre y sed que muchas veces viene acompañada o de mareos o dolores de cabeza, ¿sí? Y eso me está hablando que esa persona ya está en un proceso como de deshidratación. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta.
Y hay un síndrome que se llama síndrome de deshidratación crónica, ¿sí? Ese síndrome de deshidratación crónica, que obviamente es una persona que no se hidrata adecuadamente, que no toma líquido con frecuencia, es una persona que va a empezar a sentir una cantidad de síntomas que empiezan muchas veces con un poquito de sed y la orina que se pone un poquito más amarilla. Entonces, eso es un signo clave. Muchos pacientes le dicen a uno, doctor, es que yo estoy orinando como amarillo, como turbio, y huele a veces fuerte. Pues precisamente ese es un factor, un signo que te está mostrando que te falta hidratarte, que tienes que tomar más líquido, ¿sí? Y que obviamente esa persona seguramente no consume el líquido adecuado o está tomando bebidas que lo deshidratan, como vamos a ver ahorita, que precisamente no le sirven para hidratarse. Entonces eso es un signo para que ustedes empiecen a consumir más agua. La orina está más turbia, más concentrada, tomen agua porque la orina tiene que ser como un amarillo ámbar, un amarillo claro, o casi que prácticamente límpida, como agua, ¿sí? Eso me está mostrando que estoy hidratándome bien. Actualmente también hay personas que se están sobrehidratando, que se van muchísimo más por encima de los valores que uno tiene que tomar de líquido. También no es bueno sobrehidratarse. Por eso es que les estoy dando también la forma en que ustedes puedan calcular la cantidad de agua que necesitan. Entonces, una persona que está en deshidratación leve es una persona que pues muchas veces consulta porque le duele la cabeza, porque siente mareo, que la orina se concentra, pero obviamente si ese proceso va aumentando, ya empieza a haber una sed mucho mayor, empieza uno a orinar menos, se le empiezan a ver los ojos hundidos, las ojeras, ¿sí? Por eso muchas personas dicen, doctor, ¿será que me sufro de los riñones porque tengo como ojeras o tengo unas bolsas en los ojos? Pues sí, eso le está seguramente hablando de que no se está hidratando adecuadamente. La boca la mantienen seca, sienten debilidad, sienten mareos, se les baja la tensión arterial, les da hipotensión. O sea, esas personas que tienen la tensión bajita, ojo porque pueden estar en unos grados de deshidratación importante. Esto que se llama aquí hipotensión ortostática significa que esas personas que se acuestan y cuando se acuestan y se levantan, se les baja la tensión, esa es la hipotensión ortostática. Ese es un diagnóstico que hacemos nosotros los médicos en consulta, ¿sí? Ya una persona que está en una deshidratación severa, pues obviamente va a estar llegando a urgencias con una cantidad de síntomas, le da taquicardia o se le baja la frecuencia cardíaca, se le acelera o se baja, las extremidades, las manos y los pies los va a tener fríos, la piel va a estar muy reseca, se va a tener una hipotensión ya tan marcada que la persona prácticamente se puede hasta desmayar y va a tener mucha confusión. Obviamente, muchos de estos casos de deshidratación ya le llegan a uno en urgencias. Usualmente son causados por problemas digestivos, personas con gastroenteritis que les da vómito, diarrea, y que realmente ese es el riesgo de una infección intestinal, de la deshidratación. No es más, hay que hidratar al paciente, por eso es que siempre nosotros no decimos al paciente tome antidiarreicos y paremos la diarrea, no, hay que permitir que el organismo elimine y saque lo que tenga que sacar, pero hay que evitar la deshidratación. Y en esos casos, obviamente, les manejamos su deshidratación con algunos tipos de sueros que pueden ser por vía endovenosa o por vía oral. Entonces, ese síndrome de deshidratación crónica es una persona que realmente no toma la cantidad de líquido que es necesario y va a empezar a tener una cantidad de problemas y de síntomas que van a ser adicionales a los que les dije, ya que serían casos graves de deshidratación, pues van a tener toda esta cantidad de síntomas, fatiga, con cansancio todo el tiempo, porque las células no pueden producir la energía necesaria. Van a aumentar de peso, también en muchos casos, el aumento de peso por deshidratación, porque las células se quedan sin energía y el organismo te pide más comida y consume más alimentos. La presión arterial alta, también el 92% de la sangre es agua, como yo les decía, casi el 92%. Y al estar deshidratado, la sangre se vuelve más gruesa y más concentrada y obviamente más resistencia y las paredes de las arterias se tornan más tensas. Hay un envejecimiento prematuro porque la piel se deshidrata, problemas de piel como dermatitis, psoriasis, arrugas, niveles altos de colesterol también por deshidratación crónica. El cuerpo empieza a producir más colesterol porque pues, las células empiezan a perder más agua y el colesterol es necesario para que las células tengan una estructura normal. Una mala digestión, obviamente gastritis, estreñimiento, úlceras gástricas,
problemas de vejiga y riñones, personas que de pronto tienen más tendencia a formar cálculos, ¿sí? O a hacer infecciones urinarias por falta de hidratación, es muy importante. Y el estreñimiento, como les dije anteriores, y los dolores articulares, porque resulta que las articulaciones necesitan un líquido que está dentro de ellas, que se llama el líquido sinovial, y ese líquido sinovial también viene del agua y de la sangre, que es un filtrado de la sangre y del agua que tiene la sangre, del plasma. Obviamente hay otros síntomas, entre esos de pronto que no está aquí y que se ve con bastante frecuencia, un signo de deshidratación ya crónica en una persona que no toma la cantidad de líquido adecuada, es los calambres y las fasciculaciones. ¿Fasciculaciones qué son? Esas contracciones de los músculos involuntarias que yo a veces siento como que me tiemblan los músculos y me dan contracciones así y empiezan a moverse solos sin una causa aparente, pues esas fasciculaciones tienen que ver muchas veces a falta de hidratación y falta de minerales como magnesio y como potasio. Entonces, miren, todos los síntomas que yo creo que muchas de las personas que nos están viendo pueden tener todos estos síntomas y es simplemente hidratarse bien. Y si yo me hidrato bien, de pronto puedo empezar a mejorar muchos de esos síntomas sin necesidad de tomar tantas pastillas. Entonces es muy importante esto también. ¿Qué hacemos y cómo nos hidratamos? Usualmente, lo que la gente conoce. Obviamente, el médico usualmente para hidratar a un paciente que está en un estado de deshidratación por una enfermedad, como les dije, una gastroenteritis o un cuadro de vómito y este tipo de cosas de infecciones intestinales, pues usualmente nos mandan suero oral, ¿sí? Y esto es lo que trae un suero de rehidratación oral. Si ustedes se dan cuenta, es un líquido que vamos a tomar, pero que ese líquido tiene electrolitos, que tiene minerales, tiene sodio, cloro, tiene también glucosa, azúcar, potasio y en este caso citrato trisódico. Entonces es un tipo de suero específico para manejar ese tipo de enfermedades. Hay otros que tienen también potasio, calcio, magnesio, lactato de sodio, pero bueno, si se dan cuenta, cada uno de estos productos nosotros los indicamos en casos específicos. Esto es cuando uno está enfermo, que se llama el suero oral, que tiene un cuadro digestivo o un cuadro de deshidratación importante. Pero resulta que hay otras bebidas, entre comillas, hidratantes, que la gente consume, incluso estando con un cuadro de diarrea, como por ejemplo la Coca-Cola, ¿no? Que la utilizan que es que para parar la diarrea, porque es que eso es bendito para todo eso. Pero resulta que eso les va a traer más problema porque la Coca-Cola y todas las bebidas gaseosas tienen una cantidad de azúcar muy elevada, 600 gramos, miren, por ejemplo. Además de eso también tiene sodio y tiene dióxido de carbónico y ácido fosfórico, que es lo que produce pues obviamente las bebidas carbonatadas, el gas, ¿no? Entonces miren todo esto que trae y pues muchas veces las personas se hidratan, entre comillas, con este tipo de bebidas, que nada de hidratantes son. Obviamente hay otras que son las bebidas deportivas, como el Gatorade, por ejemplo. Pues perdón la cuña, pero pues es el más conocido. Que obviamente para una persona que está haciendo ejercicio, actividad física, porque suda, porque pierde muchos electrolitos, puede llegar a funcionar, porque esto tiene sodio, potasio, cloro, y de pronto para una persona que está haciendo deporte le sirve. Pero esto no sirve para tratar una diarrea, que es lo que muchas personas a veces toman Gatorade para manejar una diarrea y resulta que la diarrea requiere otros tipos de sueros como estos del lado izquierdo. Entonces miren que a veces no sabemos bien o no entendemos mucho este tipo de bebidas que nos venden como hidratantes, pero resulta que no lo son. Y bueno, ya hablando ya en profundidad del agua, de dónde viene el agua, cómo obtenemos nosotros los seres humanos el agua, de dónde vienen las fuentes, pues cabe anotar aquí que el 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y que ese es el día en que se celebra, obviamente, el agua, ese bien tan preciado que tiene nuestro planeta y que realmente cada vez estamos cuidando menos y que es muy necesario para nuestra vida, definitivamente. Y nos damos cuenta de que el agua para el planeta en el que vivimos, que es un planeta que se llama planeta Tierra, debería llamarse planeta agua, es el 71% de la superficie de la Tierra. Imagínense, somos más agua que tierra en este planeta. O sea, y si nos ponemos a hacer una comparación entre el cuerpo humano y el cuerpo terráqueo, la Tierra, pues nuestro planeta, pues más o menos tenemos un porcentaje similar de agua, ¿no? De esa cantidad de agua del planeta, solo el 2% es agua potable.
sea, es agua consumible, es agua que ha sido tratada para el consumo humano, solo el 2% de la totalidad del agua. Casi el 70%, el 69% está en los polos, en forma sólida, que obviamente por el calentamiento global y por todo lo que está pasando con el calentamiento global, pues se está derritiendo y está aumentando pues obviamente la cantidad de agua líquida y no en estado sólido. Y el 30% se encuentra en la humedad del suelo y en los acuíferos profundos, o sea, en la tierra, en la parte interna de la tierra. Imagínense. Y solo el 1% es el que está en las cuencas hidrográficas como los ríos, los arroyos. Uno pensaría que serían más, ¿no? Obviamente el mar es mucho más extenso, ¿sí? Pero miren que solo el 1% está en forma de agua dulce, ¿sí? En el agua de los ríos y los arroyos, y en los acuíferos, ahí está solo el 1%. Entonces esa es agua que también es muy importante, pero miren que estas otras dos fuentes de agua muchas veces las desconocemos. Entonces es bien importante entender esto también, de dónde viene el agua que tenemos, las fuentes pues de esa agua obviamente en el planeta, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de agua para que entendamos? ¿Sí? ¿De dónde viene el agua que nosotros consumimos? Tiene tres fuentes. Primero, el agua superficial, que es de los ríos y los arroyos. Segundo, del agua lluvia, ¿sí? Cuando llueve y hay una precipitación de agua de las nubes, ¿sí? Y tercero, de las aguas subterráneas, de las que están dentro de la tierra, que son absorbidas por la tierra y que yo les dije anteriormente que era casi el 30%. Entonces, miren tan bonito ese ciclo del ecosistema del agua, ¿no? Cómo se forma, se absorbe aquí en la tierra, se forman fuentes de agua profundas, hay fuentes superficiales de ríos, nutren también a los árboles, hacen un proceso de transpiración, evaporación y se forma agua lluvia y todo ese ciclo se mantiene. Pero obviamente, a medida que contaminamos, que talamos los bosques, que disminuimos obviamente los acuíferos y las zonas donde se acumula el agua, pues se va perdiendo esas fuentes de agua y obviamente eso es lo que nos da la vida a nosotros los seres humanos en este planeta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros los humanos? Porque realmente eso es lo que nosotros estamos haciendo actualmente, es contaminar el agua, ¿sí? Y ese contaminar el agua, prácticamente las contaminamos todas estas fuentes de agua, las lluvias, las superficiales y las profundas. Las superficiales las contaminamos con el mal manejo de residuos, botan residuos de plástico a los ríos, detergentes, personas que lavan muchas veces o vierten desechos de detergentes, aceites en el agua, la quema de los bosques. Todo eso está acabando con esas fuentes superficiales de agua que son ríos, lagos y arroyos, ¿sí? Las fuentes subterráneas se están afectando por la minería, ¿sí? La minería que se está haciendo actualmente está dañando esas fuentes de agua profundas y ahí utilizan mucho un metal pesado tóxico que se llama mercurio, que muchas veces muchos de ustedes lo habrán escuchado, y el agua se está contaminando también de mercurio. Los pescados y los peces de las profundidades se están contaminando con mercurio y obviamente también nosotros nos estamos en cierta forma intoxicando con ese metal. Y las aguas lluvias también se intoxican por todos los contaminantes ambientales, por los pesticidas, los fungicidas, lo que botan el humo de los carros, el smog, hace que haya lluvias ácidas y esas lluvias obviamente están cargadas de una cantidad de sustancias químicas. Entonces miren qué agua podemos nosotros tener de calidad para consumir si estamos haciendo todo ese proceso de contaminación. Y pues eso es lo que estamos viendo actualmente en este planeta, ¿no? Una cantidad de plástico, desechos y todo que se vierten en el agua y pues realmente no hay como conciencia de cambiar esa parte y que sabemos que obviamente el agua es vida para nosotros, para nuestro cuerpo y para el planeta. Entonces hay un agua que es el agua potable, que el agua potable, como les decía, es un agua que ya es tratada, que requiere pues un proceso químico en el que hacen una desinfección, una filtración de todas las sustancias tóxicas, de minerales tóxicos, de bacterias, de parásitos, de virus, todo lo que pueda llegar a tener eso y por eso pues obviamente se necesitan los acueductos en las ciudades. Por eso nos cobran a nosotros el agua que consumimos potable, el consumo del agua que tenemos cada mes, cada 2 meses llega nuestro recibo y que nosotros tenemos que pagar. Y esa agua potable, para que sea potable, tiene que tener una cantidad de aditivos químicos para poder liberar todas esas sustancias químicas. Está el dióxido de cloro, que es lo principal. El cloro es el principal
la principal químico que se utiliza para hacer que el agua sea potable, el yodo, el cobre, la plata, el permanganato, jabones, detergentes, sales de amonio, el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada, y otras sustancias también contaminantes que pueden llegar a través de esa agua potable precisamente por las tuberías o por donde vienen el transporte, que son los talatos, y el bisfenol A, que es el BPA, que son sustancias tóxicas. Entonces la idea es que, pues sí, el agua potable nosotros la podemos consumir, porque precisamente está para eso, para consumirla, porque pues no está con bacterias ni nada. Podemos estar seguros de que el agua que nos consumimos en Bogotá no tiene contaminantes ni microorganismos ni nada de ese tipo, contaminantes de ese tipo, pero sí está llena de una cantidad de sustancias químicas precisamente para que esa agua la podamos consumir, podamos bañarnos, podamos asearnos con ella, podamos preparar nuestros alimentos. Entonces, todas estas sustancias precisamente son las que nos están afectando a nosotros la salud y que están haciendo que ese pH que yo les decía anteriormente, que decía la ley que debe estar entre 5, 5 y 9, pues tienda a ser un pH como tendiendo más a ser ácido y en algunos casos un poco más alcalino que lo que uno esperaría. Ahorita al final vamos a hacer una prueba que queremos que ustedes vean de cómo la diferencia del agua de Bogotá, el agua de un acueducto, pues tiene un pH que puede variar. Entonces la idea es que este tipo de sustancias podamos quitarlas, porque también nos están afectando nuestra salud. Podamos, obviamente, barrerlas y tomar un agua de calidad, porque el agua de la llave, pues uno la puede tomar, pero no es el agua ideal para consumir y para hidratarse precisamente. ¿Y qué estamos haciendo actualmente? Aumentando el consumo de agua en botella, de agua de botellón. Está cada vez más aumentando ese consumo de este tipo de agua y tampoco es el agua ideal para el consumo humano. No es el agua que nos hidrata, no es el agua que nos va a generar estados de salud óptimos. ¿Por qué? Porque esta agua de botella tiene un proceso químico que antiguamente se hacía por destilación, pero que hoy en la actualidad se hace por otro método que se llama ósmosis inversa, que ya se los voy a explicar rápidamente, obviamente es algo de forma muy sencilla, pero que resulta que esa agua de botella tiene ausencia de minerales, o sea, está prácticamente libre de todos minerales, es un agua que es muerta prácticamente, un agua que deshidrata, y de esos minerales que el sodio es tan importante para la hidratación, pues no lo tiene. Entonces las personas juran de que tomarse una agua de botella y de botellón es un agua ideal, es un agua sana, pues sí, es un agua limpia, totalmente limpia, que la pueden consumir, pero no es un agua que hidrate. Entonces ahí está obviamente el error que cometemos muchas veces creyendo que con este tipo de aguas nos hidratamos. Obviamente hay algunas marcas de aguas del mercado que son costosas, que sí tienen minerales, pero que el costo para consumir un agua de ese tipo es elevado. Obviamente eso sería un gasto, un gasto altísimo, pues si uno quisiera estar consumiendo ese tipo de agua, ¿no? Y muchas de ellas no vienen en plástico, porque los plásticos tienen una sustancia que se llama talatos. Los talatos se sueltan y se liberan con el calor y todo esto, y obviamente uno está consumiendo también esa sustancia del plástico que se está liberando en el agua. Entonces uno se da cuenta cuando toma un agua de botella plástica que eso sabe raro, eso tiene un sabor plástico realmente. Y pues no todas tienen un sabor bueno. Muchas de las mejores aguas minerales que vienen en botella, pues vienen en botella de vidrio y no en botella de plástico. Entonces, ¿cómo es un agua mineral? El agua mineral sí es agua, H2O, más electrolitos. Tiene sodio, potasio, cloro, magnesio, calcio, entre otros. Y que realmente esa agua con esos electrolitos sí me garantiza que yo me estoy hidratando. Esa agua sí hidrata realmente. Esa agua no es un agua de botella muerta, simple, que no tiene ninguna función, ¿sí? Entonces, como les decía anteriormente, pues yo puedo tomar agua todo el día, puedo estar tomando líquidos, pero yo estoy tomando cantidades elevadas de café, de té o de algunas sustancias o plantas diuréticas, como ahorita está de moda los jugos verdes, que muchas personas toman todos los días jugos verdes, pues muchas veces algunas sustancias como el apio, el perejil y algunos de estos que les agregamos a los jugos verdes, pues también generan un efecto diurético y nos deshidratan. Entonces tampoco vamos a decir que todo el tiempo tenemos que tomar jugos verdes. Eso también hay que equilibrarlo un poquito, porque también nos podemos deshidratar por ahí. Entonces, sobre todo lo que más
vemos que está deshidratando es el café y el té. Eso es un diurético que yo puedo tomar 3, 4, 5 cafés en el día y me tomo 2 litros de agua, pues no me está sirviendo para nada, porque me estoy deshidratando por el otro lado. Entonces, las personas que tomen café también es un factor que obviamente hay que reducir un poco el consumo del café. No estoy diciendo que tengan que quitarlo del todo, pero sí aumentar el consumo de agua, de una agua obviamente mineral con electrolitos que le pueda ayudar a uno a hidratarse de forma adecuada. Y como les decía, miren, hay una estadística que encontré del año 2004 en donde dicen que se bebieron en todo el mundo más o menos 154.000 millones de litros de agua en botella. O sea, esto es lo que la gente está consumiendo actualmente de agua embotellada. Y que eso fue más del 57% que 5 años antes. Imagínense si eso fue en el 2004, hoy al 2021, al 2022, Yo tengo cuánta aquí cantidad plata. de botellas de agua se están consumiendo las personas. Entonces, una cantidad grandísima, ¿sí? Cada vez más y más el negocio del agua se está volviendo muy rentable. ¿Qué es la ósmosis inversa? Y para esto quiero explicarles esto, no quiero enredarlos, pero quiero de una manera sencilla explicarles cómo producen el agua que ustedes están tomando en botella. El agua de botellas o el agua de botellones la hacen usualmente por este sistema de ósmosis inversa, que es un sistema muy bueno, obviamente, para limpiar el agua y quitarle las impurezas y todo, pero que en últimas es un agua que, como les decía anteriormente, no nos da nada, no nos aporta ningún mineral, no nos hidrata. Entonces, la ósmosis inversa es conocida por el uso pues, para purificar el agua, que usualmente ahora se está usando también el agua marina. El agua del mar también se está purificando para el consumo humano. Entonces, le quitan la sal al agua marina y otros materiales que tienen, y lo hacen inverso es porque hacen un efecto a través de una presión, de un esfuerzo de hacerle presión al agua que entra por acá, por este lado, que es un agua que viene de la red pública. Aquí yo puedo poner agua de la llave o puedo poner agua del mar, la meto aquí en esta parte, a presión hago que esa agua pase por un filtro, una membrana que está acá que es un filtro, que es semipermeable, pero para que solo pase el agua y todo lo que sean los sedimentos de esa agua, lo que tiene ahí adentro, por ejemplo, virus, bacterias, pesticidas, sales, turbidez, material coloidal, como dice acá, pero también los minerales, sodio, calcio, magnesio, pues se desechen y se eliminen por este lado. Entonces queda un agua que realmente está lista para beber, como dice acá, ¿sí? Está perfecta porque pasó por esta membrana, no pasó nada de esto, pero se fueron todos los minerales que eran importantes para adherirle al agua. Entonces es un agua que, como les decía, no tiene nada de minerales, ¿sí? No es un agua viva. Entonces, como dice acá, los filtros de agua por ósmosis inversa desmineralizan el agua, quitan los minerales y sacan todas las otras cosas que son necesarias sacar, lo que significa que también esos minerales que son saludables para el cuerpo, pues se los están quitando al agua. Y por eso acá recomiendan que las personas que toman agua por ósmosis inversa, y ustedes pueden verlo en las botellas de agua que se consumen, ustedes pueden ver por detrás y dice, esta agua se obtuvo por un mecanismo de ósmosis inversa, pues necesitan un filtro para volver a remineralizar esa agua porque esta agua prácticamente es muerta. Entonces no justifica, no vale la pena que ustedes se gasten dinero comprando aguas de botellón y agua de botella para estar consumiendo, obviamente, en su casa. Entonces, miren, las principales razones por las que no se recomienda beber agua purificada mediante ósmosis inversa es porque elimina los minerales y hace que el agua se vuelva ácida. Como yo les decía anteriormente, el agua debe tener un pH que esté por encima de 7, entre 7 y 8 idealmente, ¿sí? Entonces, a menudo ese pH en esas aguas que son de ósmosis inversa están por debajo de 7. Entonces, beber agua ácida no me ayuda a mantener el equilibrio saludable del pH de la sangre, que yo les decía que es muy importante para mantener la salud. Entonces, el agua debe ser ligeramente alcalina. Entonces, esto es importante y se los explico para que lo entiendan, porque eso es el método por el cual se producen todas las aguas que están embotelladas actualmente, ¿sí? Entonces, ya para ir terminando de esta charla, para que entendamos, hay sistemas de filtros para el agua que son ideales. Y se los digo con toda la humildad y con todo el rigor
de la ciencia y de mi experiencia, que no solo es un tema que vaya a ser para comercial, ¿sí? Sino que hay filtros que tienen mucha calidad y que te van a dar un agua de muchísima mejor calidad para tu consumo, que son los de esta marca Nike, ¿sí? Entonces, este es, por ejemplo, uno de los tantos filtros que ellos manejan, que tienen una cantidad de estructuras en toda su forma, que van haciendo un filtrado del agua ideal. Entonces tienen una esponja en la parte superior. Aquí nosotros llegamos y metemos el agua de la llave, el agua potable, metemos el agua potable, que pasa por una primera espuma y luego viene un tubo de filtros que tiene carbón activado, carbón con plata, tiene arcilla, minerales, piedras, minerales y resinas de intercambio iónico, carbón activado, o sea, va pasando el agua por todo esto y se van perdiendo y se van quitando todos esos sedimentos de cloro, de todas las sustancias que dijimos que tenía anteriormente el agua potable, ¿sí? Se va filtrando. Las bacterias, si llegan a haber algún tipo de contaminación por bacterias, por el recipiente que yo cogí el agua, lo que sea, también se quedan aquí y terminan abajo en un reservorio donde tiene unas piedras que van, aparte de tener unas sustancias antibacteriales, también tienen minerales que empiezan a liberarse en esa agua que está aquí, en este reservorio, para que yo ya directamente espiche aquí un botón o jale una palanquita y tenga esa agua para consumir, que eso es lo ideal. O sea, eso es un sistema ya que está aprobado, que tiene todos los estudios y el rigor científico para, pues obviamente, obtener un agua de calidad con el pH que nosotros necesitamos. Entonces, miren que esta agua y estos sistemas realmente nos dan una agua que tiene muchos beneficios para nuestra salud. Es un agua que, aparte de ser pura y limpia, es nutritiva porque tiene minerales, está ionizada, ¿sí? Porque tiene algunas sustancias magnéticas ahí también dentro de ese filtro que hace que el agua tome, evite pues obviamente la absorción de ciertas radiaciones magnéticas. Es un agua que es alcalina, que es, como dijimos, que tenga un pH muy similar al de la sangre, entre 7,35 y 7,45, que es el pH normal de la sangre, y es un agua que está optimizada. Entonces tiene muchos beneficios obviamente para que nosotros consumamos esa agua de calidad y no estemos comprando todo el tiempo o agua de botellón o consumiendo todo el tiempo agua de la llave, que es lo que usualmente hacemos. ¿Y qué aportes de minerales nos dan estas piedritas? Miren, estas son las piedritas que están dentro de los reservorios de los filtros, que son unas piedritas grises y cafés, pero que algunas de ellas, que son las grises, sueltan todos los minerales que nosotros necesitamos para que nuestro organismo mantenga un equilibrio en muchas de sus funciones. Por ejemplo, el hierro ayuda a la formación de glóbulos rojos de la sangre, transporta el oxígeno, ayuda a descargar el dióxido de carbono, que es el que botamos cuando expiramos. El calcio, que es muy importante para que el calcio se fije al hueso, que sea un calcio ionizado, que sea un calcio absorbible, ¿sí? Que previene el calcio, aparte de ayudar a los huesos, el calcio ayuda a formar coágulos en la sangre, a que los músculos se contraigan y a que haya impulsos a nivel del sistema nervioso. El sodio, que nos ayuda a mantener la tensión arterial y, bueno, en algunos casos obviamente el sodio, en pacientes hipertensos hay que tenerlo restringido. El balance y el equilibrio y la relajación de los músculos. El potasio, que nos ayuda a mejorar la energía celular. Bueno, miren, tiene todos los minerales más importantes para todo el metabolismo de nuestro organismo. Entonces es clave también tener en cuenta de por qué esta agua, si es un agua mineral que tiene todos los electrolitos que son estos, necesarios para que las funciones del cuerpo sean óptimas y sean adecuadas. Entonces, estas son las piedritas que tienen los reservorios. Entonces, bueno, ya para finalizar, ya entrando en la parte final, pues miren que ellos tienen diferentes tipos de filtros, ¿sí? Y este filtro que les voy a mostrar acá, si de pronto pueden apagar un micrófono por ahí que está prendido. Hay un filtro pequeño que son para el hogar, que son estos dos, el P-Water y el Waterful, que estos dos son para tener en la casa. Y el Aquapur, que es un filtro que ya es como más para empresarial, como para tener una empresa, que estos se ponen a un dispensador de agua aquí en la parte de abajo. Pero si nos damos cuenta de las diferencias, este acumula 2,5 litros, puedo tener 2,5 litros perfecto para un hogar.
Este acumula 5 litros y este ya son 15 litros que puedo yo manejar acá. Como les decía, es más para empresas y pues más para pues, zonas que se necesiten mayores consumos de agua. Entonces, aquí, por ejemplo, este P-Water me va a dar un pH entre 7 y 7.5, que es un agua neutra perfecta para todas las personas que quieran hacer prevención en salud, que quieran mejorar, obviamente, su estado de salud, pero que está mucho más recomendado pues, para personas sanas o que tengan algunas enfermedades que no sean tan graves y que busquen mejorar su salud y prevenir enfermedades. Ese es el pH adecuado también para todos. O sea, si yo digo, oiga, de tomar agua de la llave o tomar de botella, pues si me puedo comprar este o tener un filtro como este, buenísimo, porque me está dando ya el pH adecuado para mí. Pero resulta que este otro, que está acá, da un pH mucho más alcalino del agua. Lo sube a 8.5 y a 9 y tiene un efecto antioxidante. Este Waterfull se recomienda usualmente en personas que ya tengan enfermedades crónicas, enfermedades ya muy avanzadas, por ejemplo, diabetes, que sean hipertensos crónicos, que ya tengan problemas del corazón, pues obviamente secundarios a una hipertensión o a otras enfermedades, pacientes con cáncer de todo tipo, pacientes con enfermedades autoinmunes, lupus, artritis reumatoidea, síndrome de Sjögren, esclerodermia, pacientes con alergias, ¿no? Asma, dermatitis, rinitis alérgica muy crónica, pacientes que tengan problemas de huesos como osteoporosis o osteoartrosis, pacientes que estén polimedicados. ¿Qué quiere decir eso? Que estén tomando muchas pastillas para enfermedades crónicas. Estos pacientes requieren obviamente un agua de mucha más alcalinidad porque ellos viven muy acidificados por la cantidad de medicamentos que toman. Entonces son pacientes que usualmente tienen diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, bueno, están con todos los medicamentos, problemas de colesterol, bueno, que es muy común ver este tipo de pacientes también en la consulta, llenos de una farmacia de medicamentos en su casa. Y también de pronto en pacientes que tengan enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, demencia, Parkinson, ¿sí? Entonces miren que están como estas dos opciones, que son obviamente las opciones que uno podría llegar a tener en su casa, pero que cada una podría tener algunas ventajas sobre la otra dependiendo de mi estado de salud. Entonces aquí pues yo les hago como unas recomendaciones generales como para mirar qué opciones de pronto me sirven más a mí si tener un filtro que produzca este pH o un filtro que tenga más o menos este pH. Entonces, es muy importante eso como información en el dado caso de que nosotros queramos manejar uno de estos tipos de sistemas de filtración de agua que son pues muy buenos y muy recomendados. Ya entonces para terminar, pues obviamente quiero pues que de pronto si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si tienen alguna duda respecto a este tema del agua, a este tema de los filtros, pues con mucho gusto estamos acá para responderles. Doctor, sí, la señora Alba Llaner está preguntando que dónde se consiguen estos filtros. Bueno, ya ahorita ustedes les dan la información pues Mabel y Claudia les van a dar la información precisamente de esos filtros y vamos a hacer ahora como una pequeña demostración de cómo de verdad ese filtro cambia un pH del agua de la llave al agua filtrada, de cómo ese filtro le quita el cloro al agua de la llave y ya miramos cómo lo vamos a hacer. Y vamos a hacer también una demostración de cómo se hace utilizando el filtro, el equipo para hacer la filtración del agua, cómo cogemos una Coca-Cola, la filtramos y le quitamos hasta los colorantes, ¿no? Que eso es importante que nosotros veamos porque esto no puede ser un acto de fe, ¿no? Un acto de fe, esto tiene que ser algo que sea comprobado y que lo podamos ver aquí pues en directo. Entonces, no sé si hay más preguntas. La señora Pilar Patiño pregunta, ¿cuál recomienda en casa donde tenemos niños? Bueno, para niños, para personas sanas y niños, el Pea Water es más que suficiente. Yo diría que está muy bien para personas sanas, ¿no? Como yo les decía, de pronto el otro, que es el Waterfull, que da un pH más alcalino, de pronto puede ser para personas de edad avanzada, tercera edad, aunque no estoy diciendo que no sirva tampoco para los niños, ¿no? También. Pero con un Pea Water, pues yo pienso que
con eso es suficiente. ¿Cuánto dura en todo el esquema de filtrado? Pregunta la señora Sonia. Bueno, Mabel, a mí me gustaría de pronto que tú, no sé si tienes esa información. Yo, por lo menos en el filtro de mi casa, yo siempre no me doy cuenta de cuánto tiempo dura ese proceso completo. Nunca lo he visto, ¿sabes? Pero yo sé que eso es rápido. Yo meto toda la cantidad, lleno toda la cantidad de agua de la llave y ya yo vuelvo a los 10 minutos y eso ya está prácticamente casi que filtrado. No sé exactamente ese tiempo de demora cuánto es. Sí, doctor, pues si me lo permite y ya que me da el espacio para compartir la información, cuando yo deposito, en el caso de del filtro de 5 litros de capacidad, que es uno de los filtros que usted nos acaba de compartir, aproximadamente 5 minutos después de hacer el llenado completo de la parte superior del tanque, se está demorando en ese proceso de filtrado. Realmente es supremamente rápido, ¿sí? Digamos que al inicio, cuando es nuevo, pues se puede demorar de pronto unos minutos más porque pues está nuevo y pues se está hidratando el cartucho, ¿cierto? Y que pues ya de pronto con las personas que estén interesadas, con el mayor gusto, pues entraríamos ya más en detalle a explicar cómo es el proceso. Pero básicamente el filtro, como lo mencionaba el doctor, tiene 3 procesos, un primero con la esponja, un segundo con el cartucho y al final pues están las piedras antibacteriales. Entonces, en el cartucho, pues al inicio, como es nuevo, pues se puede demorar unos minutos más, pero realmente es muy rápido el proceso. 5 minutos aproximadamente en el tanque, en el filtro de 5 litros de capacidad. Para dar... Disculpa, es que no creo que no fui clara con mi pregunta. No, yo no estaba preguntando eso. Lo que pregunto es, en tiempo, ¿cuánto se demora en hacer el recambio de las piedras y todo el sistema de filtrado? Era esa mi pregunta. Claro, señora Sonia, gracias por la aclaración. Listo, claro que sí. Pues mire, la recomendación que hace la compañía es que de acuerdo al uso que le demos al producto, si estamos utilizando para todo en la cocina, estamos diciendo preparar alimentos, limpiarlos y todo el uso que requiere en la cocina el agua, sugiere a partir de los 6 meses que podamos estar haciendo este recambio, 9 meses a un año. Depende mucho del uso que yo le dé al filtro. Si yo estoy haciendo 3 llenados en el día, por ejemplo, en el caso del filtro de 5 litros, pues estamos hablando de que estamos haciendo, utilizando 15 litros en el día. Entonces se sugiere a partir de 9 meses estar haciendo el cambio del repuesto. Gracias. Tengo entendido que cada año se hace cambio de las piedras Sí, exacto. De cafecitas. las piedras, hay Sí, un cambio que se hace al año, o sea, se recomienda de los 9 al año, de los 9 vale. meses al año. Entonces, todo depende del uso. Si yo lo estoy utilizando permanentemente en casa, pues yo voy revisando el tema desde los 9 meses al año. En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo el de 5 litros y yo lo estoy cambiando anual, ¿sí? Hay un cambio, ¿qué cambio se hace anualmente? Se hace el de la esponja, el cartucho y las piedras antibacteriales. Y cuando llegamos al 5.º año de estar con el producto, debemos adicionarle el cambio de las piedras minerales. Entonces, adicional a los 3 elementos que acabo de mencionar, se hace el cambio de las piedras minerales a los 5 años. ¿Sí? De resto, solamente tres partes que son la esponja, el cartucho y las piedras antibacteriales. Perfecto. Pues bueno, no sé si podemos hacer la demostración de, de detección, de cómo se detecta el cloro en el agua potable y cómo después de hacer un filtrado de esa agua, el cloro ya no está. Y vamos a ver también el test del pH del agua, para que realmente sepamos que esa agua sí se vuelve agua alcalina. Y finalmente, pues hacemos yo creo que el tema de filtrar la Coca-Cola, ¿no? Que sería como interesante hacerlo también para que lo vean. Sí, doctor, claro que sí. Entonces, Claudia nos va a acompañar en este proceso. La compañía tiene...
pues tenemos un test en la compañía que es el que vamos a utilizar para poderles hacer la demostración. Claudia, por favor. Buenas noches a todos, ¿me escuchan? Con retorno, Claudia. Espérame, yo retiro acá. Toca que cierres Ponlo en mute. toca que cierres un micrófono, que creo que estás en dos partes. ¿Ya me escuchan? Sí, ya. Sigue hablando, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, ya. Sí, señora. Bueno, buenas noches, mi nombre es Claudia Lacerda. Claudia, con retorno. No te estamos escuchando. No, no te estamos escuchando, Claudia. Tiene el micrófono apagado, sí. Sí. Buenas noches, ¿me escuchan? Ya. Perfecto. Sí, señora. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a hacer la demostración con los químicos para demostrar cómo traemos aquí agua embotellada. Aquí tengo agua de la llave y aquí tenemos agua del purificador de agua de níquel. ¿Listo? Entonces manejamos estos test. Estos test son unos químicos que también ustedes lo pueden ubicar donde venden químicos para piscina para ustedes que puedan medir el nivel de cloro y el nivel de pH, si es a un nivel alcalino o si es ácido o ligeramente alcalino. Entonces vamos a empezar midiendo cómo es el nivel del agua de la llave. ¿Listo? Disculpa, Claudia, ¿podrías acercar un poco más la cámara para poder ver mejor la prueba que estamos viendo? Listo, mira, aquí este es el test del pH y este es el test del cloro. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a empezar a hacer es medir el agua de la llave, qué tanto nivel de cloro tiene. Entonces, les voy a explicar un poquito el nivel de cloro. Si el agua se pone amarilla, quiere decir que es un agua muy ácida y tiene mucho cloro. Si es transparente, quiere decir que no hay nivel de cloro en esa agua. Entonces, vamos a medir ese nivel de cloro en esta agua. Ese es el agua de la llave que previamente ya había sacado. Y vamos a medir el nivel de cloro también del agua embotellada. Esta es una que acabo de comprar en el Éxito, para que ustedes vean, acabo de abrirla. Y voy a colocar también aquí agua del agua embotellada. Entonces, este es del agua embotellada y este es del agua de la llave. Más o menos voy a dejar la misma cantidad. Voy a colocarlas aquí, agua de la botella y agua de la llave. ¿Listo? Si se coloca amarilla, quiere decir que está muy ácida. Vamos a mirar el nivel de cloro del agua esto es agua de la llave. Vamos a colocarle 2 goticas y también vamos a colocarle 2 goticas al agua embotellada. Bueno, ¿ustedes qué pueden notar acá? El agua de botella está transparente, quiere decir que no hay presencia de cloro en esta agua embotellada. Vamos a mirar la presencia del nivel de cloro del agua de la llave. Vemos que es amarilla, el agua está muy ácida, es decir, tiene mucha presencia de cloro. El cloro a largo plazo es un metal que es tóxico para el cuerpo y es demostrado que es un químico cancerígeno a largo plazo. Entonces, ¿cuál de las dos pasó la prueba por ahora? El agua de la botella, ¿no? Ahora vamos a medir el pH. Yo hago un previo lavado rápido de Claudia, ¿tú podrías medir el cloro también en el agua del filtro? Ahora les voy a hacer la demostración del pH. Miremos qué tan... Ese es el de la botella. Ese es el de la llave para mirar si es alcalino o si es ligeramente alcalino. Ese es el que mide el pH del agua, que es lo que estaba hablando el doctor, de la importancia de tener un agua ligeramente alcalina en el cuerpo. Le vamos a agregar 2 goticas, 1, 2 y esta. Este es el agua de la llave y este es el agua de embotellada. ¿Qué notan ustedes acá?
Miren el agua tan ácida que tiene el agua de la llave. Está supremamente amarilla. Cuando está muy amarilla es agua ácida. Y aquí también el agua está muy ácida, que es el agua de botella, que supuestamente es un agua con un pH neutro. Miren lo amarilla que está. Aunque obviamente le gana el agua de la llave. Entonces, al consumir agua ácida, lo que estamos haciendo es aumentando la acidez del cuerpo y cuando hay mucha acidez, pues estamos en enfermedad. Entonces, ahora vamos a comparar. Aquí les puedo mostrar ya las dos partes del pH del agua. Ahora vamos a compararlo con el agua de níquel. Vamos a mirar. Espérame que tengo que lavarlos un momentico. Bueno, ahora vamos a medir el pH del agua de níquel. Para que ustedes se den cuenta que yo ya había hecho la prueba con el agua de la llave y el agua de la llave y el agua embotellada. Aquí acabo de colocar una sola gotica, le voy a echar otra. Y ustedes se van a dar cuenta del nivel del pH del agua. Si se pone azul, quiere decir que es un agua alcalina. Es decir, este es el agua alcalina del purificador de agua níquel. ¿Listo? Entonces, aquí nos damos cuenta que tenemos un agua alcalina. Vamos a mirar el agua acá del purificador, qué presencia de cloro tiene. Para que ustedes vean directamente también del purificador de agua. Ese es el indicador del cloro. Si se pone amarilla, quiere decir que hay presencia de cloro. Si es transparente, pues no hay presencia de cloro. Entonces vemos que es un agua alcalina y un agua sin metales pesados. Aquí estamos haciendo la prueba del cloro, ¿no? Ahora yo les quiero hacer una prueba que me gusta mucho, que es con una fruta. Generalmente nosotros lavamos los alimentos con agua de la llave porque pues digamos que esa es la costumbre. Yo generalmente le digo a las personas cuando adquieren el purificador de agua que todos los alimentos los laven con agua del purificador, pues porque de todas maneras todas esas impurezas del agua de la llave le están llegando a los alimentos. Yo les había hecho con agua de la llave la prueba del cloro. Si nosotros colocamos digamos voy a colocar 2 fresas en esta agua que las estoy lavando, voy a dejarlas un momentico ahí y le voy a hacer ahorita la prueba del cloro a esta agua y vamos a notar que hace ratico estaba totalmente amarilla. La dejo unos minuticos y ¿ustedes qué creen que va a pasar? ¿Ustedes creen que absorbe el cloro la fruta o que no la absorbe? Bueno, me gustaría que ahí en el chat coloquen si sale con cloro o no sale con cloro. Bueno, vamos a hacer ya, voy a verter el agua acá, en este frasquito para que ustedes puedan ver. Y este es el indicador de cloro. Dense en cuenta. ¿Qué pasó con el cloro? ¿Quién la absorbió? Aquí ya no hay presencia de cloro en agua de la llave. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la fruta fue la que absorbió todo el cloro que tenía el agua potable. Entonces, aquí es donde yo los invito a que entremos en conciencia de poder usar un agua de calidad, tanto para tomar como para lavar los alimentos que estamos consumiendo y con los cuales estamos cocinando. Muchísimas gracias y bueno, sigue Mabel. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias, Claudia. Bueno, continuando entonces, tenemos una invitación muy especial el día de hoy, como lo mencionó el doctor Ricardo, la importancia de disminuir el consumo o pues anular el consumo de plástico, de que generemos esa conciencia porque pues nuestro planeta lo necesita y la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros niños es pues un planeta donde ellos puedan disfrutar y vivir, ¿no? De acuerdo a una investigación que hizo nuestra compañía, una botella de plástico puede tardar hasta 450 años en descomponerse por completo.
Y la invitación es a evitar el consumo de este plástico con las botellas, con los botellones, adicionalmente pues por todo lo que implica de acuerdo a la forma como se está almacenando esta botella, bajo qué temperaturas y pues lo que ya el doctor mencionó. El día de hoy, pues nuestra compañía Niken tiene una súper promoción acompañada de toda la información que el doctor acaba de mencionar y tenemos nuestros filtros de agua, los que mencionó el doctor para el hogar, con un descuento del 40% hasta el lunes 16 de mayo. Es un súper descuento que la compañía ha querido que muchas personas tengan ese bienestar en su casa, que tengan calidad en su casa de agua y por ello ha sacado esta súper promoción. Y pues quiero compartirles esta investigación que hicimos en la cual podemos evidenciar cuál es el ahorro que podemos tener tanto en dinero como en plástico, ¿no? Cuánto nos podemos estar ahorrando con cada una de las referencias que estamos manejando para el hogar. Entonces, la primera referencia, que es la de 5 litros de capacidad, el filtro normalmente pues tiene un valor de 1.899.000 y con el 40% queda en un valor de 1.139.000 hasta el lunes 16 de mayo. En cuanto a este filtro nos permite tener en casa un agua limpia, mineral, alcalina, antioxidante y energizada. Y pues imagínense la diferencia también en costos y en los botellones que podemos estar dejando de consumir, ¿sí? Estamos hablando de aproximadamente 900 botellones en 5 años y 36.000 botellas de plástico en 5 años, haciendo una proyección a 5 años. Y entonces, pues esta inversión realmente usted la va a recuperar en 6 meses, un año, y pues es una inversión que no es un gasto. Yo les invito a las personas a que lo evidenciemos como una inversión que ustedes van a poder recuperar y además pues es para bienestar suyo y el de su familia. Y la otra referencia que tenemos de 2.5 litros de capacidad nos permite tener en casa un agua limpia, mineral, ligeramente alcalina y energizada, ¿sí? Al igual que el anterior, pues tenemos oferta con el 40%. Normalmente este filtro está en 917.000 pesos, pero hasta el lunes 16 de mayo va a estar en 550.200 pesos. Entonces, la invitación es a que si es de su interés, por favor nos coloquen en el chat sus datos para poderlos contactar con el mayor gusto. Ya que pues nuestro interés es que puedan beneficiarse de esta promoción. Adicionalmente, en pantalla estamos colocando nuestros números de contacto para que si ustedes desean, pues podamos darles más detalles de la información que acabamos de compartirles, de la promoción, si tienen alguna inquietud. No sé si de pronto en el chat en este momento haya alguna inquietud, podemos aprovechar el momento para manejarlo. Niken es tecnología japonesa. La señora Sonia nos está preguntando si es coreana. No, es de tecnología japonesa. Pregunta, al ser plástico, el envase no elimina todo lo negativo del uso del plástico. Ese material, Bueno, perdóname, sí. el material que tiene Niken no es Sí. plástico, ¿no? Sí, 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 excelente. doctor. Gracias. Sí, efectivamente, el material con el cual está hecho este producto es un material biodegradable, libre de BPA. Entonces, eso pues nos garantiza que vamos de la mano con la filosofía de cero plástico, acompañado pues en su tecnología, ¿no? Entonces, no es en plástico el producto, ¿sí? Es un producto que es biodegradable. Si tienen alguna otra inquietud, pues con el mayor gusto, permítame en un momento. Bueno, sí, la prueba de la Coca-Cola, gracias. Sí, eso les iba a decir. Sí, aquí la tengo, permítame un momento.
aquí la tengo. Permítame un momento, por favor. Mabel, muchas gracias. Aprovecho para darle las gracias. Súper buena la charla. Yo amo Niken y por eso quiero otro. Pero qué maravillada el doctor. Muchas gracias. La explicación fue súper buena, súper buena. Bueno, muchas gracias. Gracias, Sonia. Entonces, bueno, vamos a ver entonces la prueba de la Coca-Cola, que es una super prueba. Que es con Coca-Cola. Vamos a ver cómo esta Coca-Cola la convierte en agua filtrada. Entonces, primero, aquí vas a ver, quiero mostrarles primero la contaminación de todo el agua que llega a través de la tubería. Vivo en un conjunto cerrado, miren cómo llega el agua y cómo era la esponja inicialmente. Entonces aquí podemos ver la suciedad, este es el primer registro que hace. Entonces ahora voy a colocar acá este proceso de filtración lo hago a través del cartucho de tapón activado. Entonces voy a colocar toda la Coca-Cola para que ustedes puedan ver cómo se hace el filtrado. Entonces él va a empezar a hacer la filtración y empieza a hacer la filtración por gravedad y empieza a pasar por todo el cartucho de carbón activado, que lo que hace es limpiar el agua de todos los metales pesados y luego le quita el olor y el sabor, convirtiéndola en agua limpia y agua de confianza. Ustedes se pueden ver, era del color café y mira cómo está saliendo acá. Espero se pueda apreciar que el color del agua ya le está convirtiendo en agua filtrada, libre de metales pesados, olores y sabores. Bueno, como pudieron darse cuenta, o sea, esta prueba... Hola, ¿cómo estás? Muchas felicidades por haber adquirido tu... Disculpen. Como pueden darse cuenta, pues, o sea, esta prueba habla por sí sola, o sea, de la capacidad de filtrado que tienen nuestros productos. Filtrar una Coca-Cola, que es un producto tan fuerte, ¿no? O sea, porque pues escuchamos y muchos referentes, y el doctor también lo mencionó un poco dentro de la charla, no es el mejor producto, pues, o sea, digamos que para nuestro bienestar, hay su producto, entonces, pues imagínense si eso hace con una Coca-Cola, ¿qué más hace con todo lo que puede, los elementos que pueden traer el agua que llega a nuestra casa? Entonces, voy a revisar si estoy mirando en el chat que hay personitas interesadas. Con el mayor gusto vamos a tomar nota de sus datos para poderles contactar y pues si es de su interés que se pueden beneficiar de esta promoción. Agradecerles, no sé, doctor, agradecerles pues por su participación, por haber sacado este espacio un viernes a esta hora. Eso habla muy bien de ustedes porque son personas que se interesan por su bienestar, por su salud, y los felicito y los reconozco por estar acá un viernes, porque vale toda la pena del mundo. Y gracias, doctor, también por habernos acompañado. Excelente la información que nos compartió. Si el doctor pues quiere de pronto compartir unas palabras con las personas que están acá. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. De verdad, un viernes hasta ahora, que estén todos de verdad atentos y que hayan estado hasta el final casi de la charla. Y de verdad, pues que mi recomendación, lo que les digo, no es solo como médico, sino también como persona, como yo utilizo el sistema de filtro de agua ya hace como 10 años y definitivamente ha sido la mejor inversión. Es excelente tomar agua de este tipo y que es una necesidad para el ser humano consumir agua de calidad. Y bueno, nos veremos más adelante en otra nueva charla, ¿no? Creo yo. Gracias a todos por su participación, que Dios los bendiga y que duerman y tengan un buen descanso. Ahí les dejamos en pantalla para que ustedes puedan tomarle una foto y ya nos puedan contactar para darles toda la información pues a más profundidad. Que estén muy bien y muchísimas gracias por estar, doctor. Mil gracias. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches. Sí, esperamos un minutico y ya
nos retiramos para que tomen nota entonces de los números de contacto. Muchísimas gracias.